que ahora se piense que él pertenece a la raza blanca y que su retrato hay un retrato con flash. Y esa foto está tomada con flash. El flash está reflejado en el ojo, en la pupila del propio Carrión. Aquí apenas si se ve probablemente una luz de la ventana. Son dos fotografías, dos fuentes diferentes. Así es. ¿Tiene las fuentes? ¿Cómo? ¿Tiene las fuentes de dónde provienen? Sí, claro, sí. Porque eso va a estar interesante. Las fuentes. Documentarlo, ¿no? Esta es la fotografía que la madre de Carrión le prestó al doctor Valdizán en 1925 para que hiciera este trabajo y que está, como para que nadie dude, está autografiada por el propio Carrión, o sea que todos los que dicen que esa foto pertenece, o están mal informados o mienten maliciosamente. Acabamos de escuchar del doctor Uriel García. Es difícil de aceptarlo. La madre de Daniel Alcides Carrión falleció en 1918. La imagen que saca el doctor Valdizán, que es esta, fue en 1925, después de 7 años de la muerte de la señora Carrión. La mamá de Carrión, con toda seguridad, su vejez la pasó muy mal, enferma, y no tuvo ningún contacto con el doctor Valdizán. ¿Hay acaso alguna prueba? Las expresiones que hablan de racismo, de que es chorro, es una expresión racista porque toma el color de la piel. Eso ya se ha desechado en la Declaración de los Derechos Humanos. Todos somos iguales ante la ley, el más oscuro y el más blanco. Aquí tenemos la fotografía de Daniel, su mamá, su papá, su padrastro, sus hermanos. Todos tienen la apariencia de que son blancos. Y además, aquí tenemos documentos. Su certificado de nacimiento dice que es blanco. Su certificado de defunción, mostrado o certificado por la Maison Santé, una de las únicas clínicas que existían en Lima, de gran prestigio, dice raza blanca. Cuando estuvo de miembro en la Municipalidad de Lima, también dice que es de color blanco. Segundo, que no tiene ninguna rasgo en la cara. La fotografía falsa tiene un lunar en la ceja izquierda. Esto nada más lo desacredita esta fotografía. Y acá, cuando se casa la señora, la mamá de Carrión, con su padrastro, también dice raza blanca. No es una invención nuestra, es historia. La historia no se puede cambiar por capricho de una persona o de una institución. Esa es nuestra lucha. Mostrar la verdad y solamente la verdad. Darle a Carrión lo que es de Carrión.